Te bendiga. Dios le bendiga a todos. ¿Te escucho? Ya. Seguimos con la carta de Pablo a la iglesia que estaba en Roma, ¿no? Y damos gracias a nuestro Dios por ello, ¿no? El día de hoy vamos a seguir con lo que se comenzó la semana pasada con la hermana Katy Beltrán sobre la libertad cristiana, ¿no? Y el tema del día de hoy es la libertad en el amor de Dios. Padre, tú eres Dios, delante de ti estamos para pedirte misericordia, para pedirte a ti que tú eres todopoderoso, misericordioso y santo. Tenga misericordia de nosotros, Señor, y nos hables a nuestra vida, que tu santo y poderoso Espíritu, Señor, nos haga entender tu palabra. Ten misericordia, Señor, de aquellos que aún no pueden entender tu palabra, aquellos que necesitamos, Señor, aún afirmarnos en ti, estar preparado para vivir en esta vida y también estar preparado para la vida eterna, Señor, por siempre, Señor, para ti, Señor. Pero muchas veces no entendemos y pensamos que esta vida es todo, Señor, cuando en realidad este solamente es un momento de la existencia en la cual estamos, Señor, y estaremos contigo por la eternidad. Ayúdanos a entender lo frágil y la gran necesidad que tenemos. Gracias por la libertad que ahora tenemos en Cristo Jesús, pero no la libertad que los hombres entienden, sino la libertad tuya, Señor. Dice Romanos capítulo 14, versículo 13. Romanos capítulo 14, versículo 13. Así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperiado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofende o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Tomen asiento, amén. El capítulo 13, ¿no?, de Romanos, el Señor a través de Pablo ha trabajado el amor que debe haber entre los creyentes, el amor de Dios que debe cultivarse entre los creyentes, ¿no? Ya en el capítulo 5, Pablo ha dicho que el amor de Dios ha sido derramado en los corazones de todos los cristianos por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es decir, Dios nos otorga su amor cuando nosotros somos salvados por Él y convertidos, ya que el acto también de la salvación en sí también fue un acto supremo de amor de Dios.
Entonces Dios, como el plan de Dios es hacernos hijos suyos, tenemos que practicar y vivir en el amor. Entonces, en el capítulo 13 se ha trabajado mucho sobre ese tema y ahora Pablo como que lo está aplicando, ¿no? Que lo va aplicando y en la cual es trascendental la presencia de Dios en nuestras vidas y también tener la conciencia de que Dios está siempre ahí. Porque si usted mira del versículo 3 hasta el versículo 12, se nombra muchas veces la palabra Dios, la palabra Señor y Cristo, ¿no? La palabra Señor se nombra 9 veces y la palabra Dios se nombra 5 veces y la palabra Cristo se nombra para algunos 1, para otros 2, porque ese es el tribunal de Cristo, ¿no? Entonces, es la misma persona, ¿no? Es Dios por medio de Cristo, es Dios mismo, y que en todo momento Pablo nos hace referencia que Él está ahí, y que uno de los propósitos por el cual Dios nos da toda la salvación es para que nosotros las cosas que hagamos al final sean del agrado de Dios, pero para poder hacer las cosas que le agraden a Dios, nosotros tenemos que vivir bajo la dimensión que Dios determina, ¿no? En nuestras vidas. Ahora nosotros sabemos de que por sí mismos no lo podemos hacer. Necesitamos realmente de la presencia de Dios en nuestras vidas para ser conscientes de que Dios está ahí en nuestras vidas, ¿no? Por eso que esto no es algo tan fácil de poder enseñar y hacer entender, ¿no? Por eso que Pablo va trabajando poco a poco el problema de las relaciones interpersonales que hay en la iglesia, entre los hermanos. Pareciera que son cosas sencillas, pareciera que cosas no son trascendentes, pero conforme como es la persona en la fe, es que eso le va a afectar o no le va a afectar. Y aquí encontramos nosotros que Pablo va a hablar sobre los que son fuertes en la fe y los que son débiles en la fe. Ahora, ¿quién es fuerte en la fe? Aquel creyente que va creciendo en el Señor, en la gracia, y va dependiendo de Dios y sabe que el único que lo puede realmente hacer crecer y hacer madurar es Dios. Y poco a poco va creciendo. El tema es que cuando a veces se va creciendo en la fe y no somos conscientes de que es una obra de Dios en nuestra vida, muchas veces en lugar de hacernos personas llenas de amor, de compasión, de misericordia, nos llenamos a veces de autosuficiencia o nos creemos superiores a los demás, porque vamos entendiendo cosas que los demás no entienden, pero el plan de Dios no es que tú llegues a entender y saber las cosas para que te pongas sobre los demás, por el contrario, es para que seas humilde como fue el Señor, ¿no? Pero no se logra entender. Entonces, en las iglesias van a haber hermanos fuertes en el Señor y hermanos débiles en el Señor. Y podemos hacer todavía una clasificación de aquellos que son fuertes o que se cree que son fuertes en el Señor o que han crecido y creen que son fuertes y tratan con menosprecio a los débiles en la fe. Por eso Pablo va a decir, los fuertes no menosprecien al débil. Y al débil le va a decir, no juzgues a tu hermano. Es decir, ambos, tanto el débil como el fuerte, si no está realmente cimentado bien en Cristo y no ha sido realmente transformado y convertido por Dios, ambos van a vivir en una situación de pecado o de que algo que no le agrada a Dios, algo que es el desagrado de Dios, por lo tanto, por eso que al final va a terminar diciendo, ¿no? Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, una persona que recién está creciendo o que tiene poco tiempo, va a ser débil en la fe, porque no se alimenta de la palabra, ¿no? O no tiene comunión con Dios. Yo no sé, cada uno sabe cómo están delante de Dios.
Yo en estos días estaba mirando unos aportes sobre la importancia de leer la palabra de Dios, ¿no? Estudios de neurociencia, ¿no? De que cómo una persona es beneficiada es solamente de poder oír la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Si lo lee todos los días, su cerebro es transformado por Dios, va siendo beneficiado por Dios. Pero hay personas que a veces asisten a la iglesia y el único momento en que escuchan la palabra de Dios es cuando se lee la Biblia o cuando lee la Biblia. Y después no hay. Hay personas que se dicen que son cristianos y no leen la Biblia prácticamente. Leen una vez al mes, ¿no? Y si tú eres de esa persona, entonces una de las cosas que tienes que primero tener en cuenta es si realmente eres cristiano o no eres cristiano, ¿no? Porque alguien que no lea la Biblia por sí mismo, que no tenga esa necesidad de leer la Biblia por sí mismo, de no querer tener comunión con Dios por sí mismo, es alguien que no ha experimentado el amor de Dios, que no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dice, el que ama, si tú amas, tienes que amar a Dios, y el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor, lo va a decir el apóstol Juan, ¿no? Pues es importante entender la gran importancia de crecer en el Señor, en la gracia. Es decir, ¿la gracia qué significa? La gracia somos la obra redentora, la obra salvadora del Señor es por gracia. Dios nos regala la salvación, pero para obtener la salvación de Dios tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados para que Dios obre y nos pueda perdonar y salvar y convertir. Pero junto con la salvación nos da muchas cosas por gracia, ¿no? Por ejemplo, Él nos regala el deseo y el anhelo de orar, de leer la palabra, de congregarnos. Nos regala también su amor, como dije hace un momento, el amor de Dios, para que amemos al prójimo, no solamente a los hermanos, no solamente a tu familiar, sino amemos a cualquier persona que no seas tú, ¿no? Y porque ese es uno de los propósitos de Dios. Pero aquí Pablo se está limitando a la iglesia, ¿no? Y en este caso específico a la iglesia en Roma. ¿A la iglesia en dónde? En Roma, ¿no es cierto? Y la iglesia en Roma estaba conformada por una mayoría que eran gentiles, romanos, y una minoría que eran los judíos. Los judíos que habían venido de Israel y vivían ahí. Entonces, pero la enseñanza de los judíos muchas veces prevalecía. Entonces habían hermanos fuertes en el Señor judíos, como también hermanos gentiles. Como también habían fuertes, débiles en el Señor judíos, como también habían gentiles. ¿Quién es un gentil? Todo aquel que no es judío, ¿no? Los judíos es de la tribu de Judá. El día de hoy, no sé si ustedes conocen a algún judío o saben por qué los judíos son tan importantes, no solamente en la fe, también en la humanidad, ¿no? Los grandes hombres que son a veces multimillonarios son judíos, muchos de ellos, o descendientes de judíos. Los judíos tienen una promesa de Dios y hasta el día de hoy algo pasa con ellos que terminan siendo hombres muy influyentes, hombres muy poderosos, hombres que tienen mucho dinero. El dueño de Facebook, por ejemplo, tiene descendencia judía, ¿no? Entonces tú comienzas a analizar y te quedas sorprendido. Por eso que es importante que sepamos ello, ¿no? Que esta iglesia era una iglesia que habían de razas distintas, de culturas distintas, pero estaban en la capital del Imperio Romano y ahí vivían y ahí se había levantado una iglesia. ¿Por quiénes? Por aquellos que estuvieron en el día de Pentecostés y llevaron el Evangelio. Esos judíos que llegaron y fueron transformados por Dios y se convirtieron en cristianos, levantaron una iglesia. Pero algunos de ellos querían guardar las tradiciones, o guardaban las tradiciones, o lo que decía antes la ley con respecto a los judíos. Y ellos lo querían guardar y querían imponer o imponían, ¿no? El gran problema entre los fuertes y los débiles es que el débil menosprecia y lo tienen poco. El fuerte menosprecia y lo tienen poco a los débiles.
el problema de los débiles es más crítico que el de los fuertes, porque el débil juzga y quiere imponer lo que realmente él cree. Entonces ambos tienen una tensión muy profunda en la iglesia y en cualquier iglesia. Son pocas las iglesias que llegan realmente a guardar una unidad sólida, porque siempre van a haber hermanos débiles y hermanos fuertes, ¿no? Si tú ves a un hermano, por ejemplo, que siempre está comentando, siempre está criticando a los demás, o hermano o hermana, ¿no? Que se queja, que me trataron así, que mira cómo es, y después también hermanos y hermanas chismosos, ¿no? O chismosas. Entonces, esos, por ejemplo, no son fuertes, esos son débiles, ¿no? Porque esa es su debilidad, esa es su flaqueza. Hay hermanos que lo miran y lo ignoran o lo dicen, oh, y le dan de alma, ¿no? A esos chismosos, a esos débiles, oh, y tú dices, ¿tú qué eres, no? Y comienzan y lo dejan totalmente mal, ¿no? Y a veces usando la misma palabra de Dios. Entonces, eso pasa, y mientras estemos en esta tierra, solo cuando hay un avivamiento poderoso de parte de Dios, donde el Espíritu de Dios comienza a tomar control de nuestras vidas y Cristo es el Rey de nosotros, es el Señor de nuestras vidas y se adora a Dios, es que va a haber una unidad en la iglesia. Y nos vamos a olvidar de las diferencias de situaciones X que hay. Entonces, aquí ya saben, entonces van a haber fuertes y débiles. Van a haber hermanos maduros y que son fuertes en el Señor, como Pablo mismo, él va a decir que él es, ¿no? Que él es fuerte, que él es maduro en el Señor. Pablo lo va a decir. ¿Por qué? Porque Pablo lo era. Entonces van a haber hermanos también que tienen esa bendición de parte de Dios, y ellos son los que van a buscar que estos problemas se solucionen o buscar puntos de entendimiento, pero basados en la palabra de Dios, basados en la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso es tan importante, por ejemplo, los grupos pequeños, las reuniones que tienen que tener. Ahora, si el que lo dirige es un débil en la fe, todo ese grupo pequeño va a ser de puro débiles, ¿no? Si el que lo dirige es un fuerte en la fe, que a todos menosprecia, todos van a hacer eso. Entonces, Dios nos ayude, ¿no? A que haya hermanos maduros, fuertes, pero maduros en el Señor. En el 13 dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, dice Pablo. Ya no nos juzguemos, dice. Más los unos a los otros. Está afirmando, comienza un nuevo párrafo, ya no nos juzguemos, dice, más los unos a los otros. Es decir, no hagamos juicio los unos a los otros. ¿Por qué? Los fuertes de sí menospreciaban, ese era su juicio de los fuertes, menospreciaban a los débiles. Y los débiles decían, pero ¿por qué tú haces eso? Porque la palabra de Dios dice que tú no debes hacer, porque eres así, ¿no? Y ahí comenzaban los problemas, ¿no? Sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Cuando dice decidir, es decir, hacer un juicio equilibrado, ya tú tienes que, si tú eres una persona que está creciendo en la gracia, ya tú tienes que decidir no ser obstáculo a tu hermano. No ser que por culpa tuya el hermano caiga o peque contra Dios. Porque si tú agarras y le dices al débil, le dices sus debilidades sin amor, ¿qué puede pasar? El débil te puede terminar odiando, ¿no? Puedes tener problemas con él, o sencillamente se puede apartar de la fe y terminar sin Cristo por un buen tiempo o de repente para siempre. Por eso que aquí Pablo dice, no hagas tropezar ni hagas caer, ¿no? Una cosa es tropezar, otra cosa es caer. Tú te puedes tropezar o alguien te hace tropezar y te cae y te levanta. Pero el que se cae, a la de caída ya no se levanta, ¿me entiendes? Hay dos cosas distintas. Aquí Pablo está diciendo dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es tropezar y otra cosa es caer. ¿No? A veces dice, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, ¿a qué está expuesto un joven no casado? A muchas tentaciones, ¿no es cierto? Y una de las tentaciones que causa mucho problema en la adolescencia, en la juventud, es tener relaciones sexuales antes de tiempo. ¿Me entiendes?
Entonces, por ejemplo, ¿hay qué cosa es? ¿Tropezarse o caer? ¿Qué creen ustedes? ¿Tropezarse o caer? ¿Qué pasaría con ese adolescente o ese joven que hace esa acción que no debe de hacer? ¿Cae o tropieza? Cae, pero no es cierto, es caer. Una cosa es tropezar, otra cosa es caer. Puede tropezar de tener por ahí a escondida un noviecito, como algunos tienen ese problema, ¿no? Por ahí son adolescentes, ya tienen novios por ahí a escondida, en el colegio, en el barrio. Nadie sabe, pero todos saben. ¿No? Según él, nadie sabe, pero todos saben, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, y llegan a actos que no deben de hacer, ¿no? No llegan a lo que he dicho. ¿Qué está haciendo? Está tropezando, ¿no? Por ejemplo, ahí es un tropiezo. Entonces hay que definir. Por eso Pablo dice, no juzguen, porque si ustedes se juzgan unos a otros, unos van a tropezar y otros van a caer. Mire, Pablo, cómo está la consecuencia de juzgarse, de lanzar juicio. Pero Pablo dice, más bien, ustedes hagan un juicio equilibrado. Dice en el 15, yo sé, Pablo dice, yo sé y confío en el Señor Jesús. ¿No? Pablo dice, yo sé y confío en el Señor Jesús. Mire cómo Pablo va a hablar, y él no está hablando en sí mismo, no dice, Pablo va a decir, nada es inmundo en sí mismo, no. Pablo está diciendo, yo sé y confío en el Señor. Pablo sabía, Pablo ya había llegado a entender estas cosas, pero decía, yo confío en el Señor. Mi dependencia es el Señor Jesús. ¿Qué hemos visto? A partir del versículo 3, ¿cuántas veces se nombra el nombre de Dios, Señor y Cristo? 16 veces. 16 veces. Pablo está diciendo, y ahora él lo está resumiendo aquí, dice, mi confianza no es en mí mismo, mi confianza es en el Señor. ¿Quién nos ha salvado? ¿Quién nos ha convertido? ¿Quién murió por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Quién ha hecho todo para que nosotros seamos verdaderos y auténticos cristianos? ¿Quién? No escucho. ¿Quién? ¿Quién, Liz? ¿Quién? No escucho, de verdad. ¿Quién ha hecho la obra? Jesús, ¿no es cierto? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Él ha hecho la obra. Él ha obrado. Él nos ha salvado. Él nos ha convertido. Por eso dice, yo confío en el Señor Jesús. No dice, yo confío en Jesús. Yo confío en el Señor, en mi dueño, en mi amo, el que Él compró mi vida a precio de su sangre, a precio de su vida. Él pagó por mi vida, ¿en dónde? En la cruz del Calvario, derramando su sangre para que yo pueda ser salvo. Yo confío en Él. Si Él murió por mí, ¿cómo yo no voy a confiar en Él? Todo lo que haga, Pablo está diciendo, mi confianza es el Señor, porque el único que puede impedir o puede hacer que tú y yo maduremos en el Señor es Cristo, ¿me entiendes? Por medio de su palabra y su espíritu, nos van a ayudar a ser semejantes a Cristo. Pablo va a decir en un momento, sed imitadores de Cristo. No, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo va en Corintios, va a decir en un momento determinado, ustedes imítenme a mí, va a decirle a los corintios, mírenme a mí, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Yo soy el resultado de ser un imitador de Cristo, de seguir el camino del Señor, ¿me entienden? Entonces, eso es lo más importante en nuestra vida, mirar a Cristo. Por eso dice que nada es inmundo en sí mismo. Pablo dice, nada es inmundo en sí mismo. Pablo está haciendo una afirmación, pero como judío, una afirmación, hermano, que mueve todos los cimientos de los judíos. Los judíos, por ejemplo, hasta el día de hoy, y los mismos musulmanes, no comen cerdo, por ejemplo. Un judío no come cerdo, no come chicharrón, nada, tamales, nada de eso. Nada comen. ¿Me entiendes? De eso, por ejemplo, hasta el día de hoy. Los judíos no comen hasta el día de hoy, por ejemplo, carne, pescado que no tengan escamas. Los judíos no comen bonito, no comen jurel, nada de eso que nosotros comemos a veces cuando los precios están tan altos. El día de hoy, por ejemplo, el pollo está casi... ¿Cuánto está el kilo de pollo? Está como, no sé, arriba de 10 soles, creo, por ahí está redondeando. ¿Y cuánto está el jurel? Está 4 soles, 4.50, el bonito. Pero esos pescados, por ejemplo, esos pescados no tienen escama. Y los judíos no comen esos pescados.
no comen conejo, un montón de cosas, ¿me entiendes? Entonces, aquí Pablo está diciendo, como es judío, que Cristo lo había transformado y convertido, porque era un cristiano convertido y transformado por Dios, y decía, nada es inmundo en sí mismo. Por eso Pablo va a decir que cualquier comida que tú puedas comer, ora antes de comer y ya queda bendecido. Pablo lo va a decir en Timoteo, ¿no? Porque hay momentos, hermano, por más que tú quieras, puede ser que llegue esos momentos que lo que hay que comer, lo único que hay que comer es esas cosas que para ti de repente alguien te enseñó que esas cosas eran inmundas, pero eso es lo único que puedes comer. ¿No? Hay familias el día de hoy que la crisis de un momento a otro ha llegado, que no hay dinero, que la economía se ha ido al suelo. La luz ha subido una barbaridad. El agua también. Los chinos pues han tomado, ¿no? Se han comprado acá las empresas de Luz del Sur y todos los meses sube el agua. No, la luz, perdón. ¿No se dan cuenta? Dice, pero yo consumo lo mismo, no, come tanto la luz. Y tienes que pagar. Si no pagas, no hay luz. ¿No es cierto? Hay cosas que hay. Entonces, ¿qué hace la familia? Comienza a comprar cosas que antes tú no comías. Y tienes que aprender a comer, sí o sí. Acá Pablo está diciendo, nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Mire, ¿cómo dice? De esa forma tan brillante Pablo, ¿no? Está bien. Nada, hace una afirmación, nada es inmundo por sí mismo. Pero para el que piensa que es inmundo, para él lo es. No está diciendo, si yo pienso, yo digo, nunca voy a comer, vamos a poner cuy, ¿no? Algunos dicen, no, nunca voy a comer. Porque el cuy cuando se está riendo, yo no quiero que me... Si vas a Tailandia, o vas a Corea, o vas a la China, a ciertos lugares, y la única comida es que hay que comer es perro, perro comerás, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la comida que ellos comen. Para nosotros es una locura. Para los chinos, para nosotros el ceviche es un deleite, pero para mucha gente dice, ¿cómo es posible que usted coma un pescado crudo? No puede ser. Para gente, hermano, quedan aterrados cuando nos ven comer ceviche. Pero acá está. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, pero por causa de la comida tu hermano es angustiado, ya no andas conforme al amor. Mira, ¿qué está diciendo? Si para esa persona lo que tú comes es inmundo, tú no puedes comer delante de él. ¿Entiendes? Porque si tú eres fuerte en Cristo Jesús, si tú has madurado, por amor te tienes que renunciar. Así tú lo quieras comer, tú deberías no comerlo, ¿me entiendes? Si amas a Dios, si amas a ese hermano que es débil en esa área de su vida, así como tú tienes debilidades, él también. A veces tú puedes ser fuerte, puedes ser maduro en la fe, pero vamos a guardar ciertas cosas, ciertas situaciones, amado hermano. Entonces, aquí se habla mucho de la comida, ¿no? Pablo está hablando mucho de la comida porque, por ejemplo, con Daniel, ¿no? Daniel aceptó todo, ¿no? Daniel cuando llegó a Babilonia aceptó de todo. Pero una cosa no aceptó, ¿cuál fue? No comer comida que de acuerdo a la ley, a la palabra de Dios, no se debía de comer de acuerdo al Antiguo Testamento. Él estaba claro en ese momento. Él aceptó que le cambiaran de nombre. Él aceptó que tenía que hablar en el idioma arameo, creo que hablaban ahí, aceptó. Aceptó que le enseñaran. Aceptó que, según los que le estaban formando, le resetearan el cerebro, ¿no? Pero no lo pudieron nunca resetear, porque esa era la idea, ¿no? La idea de ellos era resetear el cerebro para que ellos pensaran y fueran sumisos y lacayos de esa gente. Pero todo eso aceptó, porque él sabía que no podían cambiar su corazón, su mente, nada de ello, porque él estaba claro de quién era su Señor, quién era su Dios. Pero cuando le dijeron, come esto, dijo no. Eso fue lo único, hermano, ahí. Y él estuvo expuesto hasta morir, hermano. Pero no comer eso. Su conciencia le decía que él no podía comer eso. Eso fue Daniel. Te miren a Daniel. Capítulo 1 de Daniel que hemos estudiado. Muchas cosas aceptó, pero esa no. Entonces hay cosas
hay cosas que tú vas a tener en tu conciencia y que pase lo que pase. Nadie, absolutamente nadie, te va a hacer cambiar de opinión. Nadie. Cuando ya tú eres fuerte en el Señor, cuando tú eres sólido en el Señor. Pero si tú eres un débil en el Señor, ahí hay problemas. Y eso causa a veces que la gente caiga o tropiece. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, es angustiado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Miren la importancia que está hablando Pablo. Pablo, algo tan sencillo aparentemente, ¿no? Pablo lo lleva ¿a dónde? A la salvación. Es decir, Pablo lo está llevando y al final le está confrontando a esos hermanos que nos menosprecian a los débiles, que lo tienen en poco. Dice, tú eres fuerte, ¿no? Así que tú no te importa qué comas, no te importa cómo te vistas, no te importa cómo hables, porque no solamente la comida, el principio está ahí, ¿me entiende? El día de hoy, por ejemplo, uno de los grandes problemas que hay es la forma como se visten los adolescentes, los jóvenes. ¿Me entiende? Y a veces es escandaloso la forma como se visten. Y a veces se cree que como soy fuerte en el Señor, yo tengo la libertad de vestirme como se me da la gana. Entonces yo me visto como se me da la gana, pues. Pero realmente eso se aplica a lo que dice la palabra de Dios. Tienes pudor, tienes vergüenza, tu conciencia ha sido alimentada por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es santa. La palabra de Dios es santa y forma un corazón santo, ¿entiendes? La palabra de Dios es santa y va formando un corazón santo, una vida consagrada, apartada. Por eso dice, con modestia, con sencillez, con pudor. Pudor significa que cuando te pones esa ropa, te sientes bien. Si estás mostrando parte de tu cuerpo, hombres o mujeres, no solamente el día de hoy no solamente son las mujeres, también los hombres, ¿no tienes vergüenza? Ponte a pensar realmente, ¿dónde está tu convicción de ser cristiano? ¿Dónde está tu conciencia cristiana? Tu conciencia de santidad, de ser apartado, separado, consagrado para Dios, para cosas santas. Es importante, amado hermano, así como en varios principios, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, uno de los grandes problemas es la corrupción, ¿no? La corrupción no solamente está en las entidades públicas, la corrupción está en todo lugar. En todo lugar está, hermano. La corrupción se ha vuelto un estilo de vida en esta nación y en muchas naciones. Al comienzo, de repente, tú decías, no. El otro día había uno joven que trabajaba en una entidad pública, ¿no? Y ella, por ejemplo, salían a hacer una gestión y por cada salida cobraban por movilidad 15 soles, hablando hace como 8 años, ¿no? 15 soles. Entonces, pero como ella iba al lugar donde era un lugar cerca, liquidaba la cuenta, ¿cuánto? 2 soles. Y va y le enseña la liquidación de cuenta, liquida la cuenta y el jefe le dice, oye, ¿por qué estás liquidando 2 soles? ¿Qué estás haciendo? Si acá es 15 soles que tienes que liquidar, no dice, yo he ido en micro y he regresado en micro, si es cerca el lugar. ¿Por qué voy a dar? Ya. Vino la pandemia y lo primero que hicieron, de reducción personal, ella fue la primera que salió, ¿no? Porque ella era una piedra en el zapato para toda esa gente, ¿no? Todos salían y todos sabían que tenían que liquidar 15 soles, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si ella, por ejemplo, hubiese aceptado, también voy a poner 15 soles? Normal. Pero si su conciencia de ella es fuerte, la conciencia es el ente que Dios tiene en nosotros, que nos hace que todas las convicciones, todas nuestras creencias sólidas se asientan ahí. Escucha bien, se asientan en nuestra conciencia. Si a esa joven le enseñaron que la verdad es la verdad y que ella no puede negociar con la verdad y que ella gastó 2 soles y 2 soles tiene que liquidar,
Y si ella cede, puede ser que aparentemente no pasó nada. David, por ejemplo. Después voy a volver a este tema de la chica, ¿no? David, cuando Saúl entró a una cueva y allí estaba a hacer sus necesidades, y estaba David con sus guerreros, que eran pocos, sus guerreros le dijeron, ahí está tu enemigo, mátalo. ¿Qué hizo su conciencia de David? Él es el ungido de Jehová. Para él, desde niño, le habían enseñado y él había aprendido que el rey era el ungido de Jehová. ¿Entiende? Y él no podía tocar el ungido de Jehová. Pero aún se arriesgó. Miren el filo que tenía la espada de David, el filo. Mira la espada que tenía, una espada poderosa. Que con el filo nomás pasó así el filo y le cortó el vestido. ¿Te imaginas que ni siquiera el rey se dio cuenta? Con esa espada él lo mataba sin ningún problema, hermano. Pero eso le hizo sentir mal a él. Le hizo sentir mal. Y algunos plantean que por causa de eso, poco a poco David fue deteriorando su conciencia. Cuando un día salió un día que tenía que estar en la guerra, se había quedado, se había levantado tarde, y miró a una mujer desnuda, y él siguió mirándola. Él no quitó la vista, como debíamos de hacerlo, y siguió, y al final la deseó, la codició, y terminó pecando con ella. Si este joven que hablamos, como hay casos que han pasado con jóvenes, hombres o mujeres cristianos, que han pasado en la realidad, que han comenzado con esos detalles, nada más, cosas pequeñas que su conciencia y formación le ha dicho, y están formados de esa manera, que no deben de hacer, pero por presión lo terminan haciendo. Por presión hacen cosas que no deben de hacer y terminan haciendo. ¿Qué pasa? Más adelante se presenta otra cosa que también saben que no deben de hacerlo. Muchas veces terminan pecando con pecados escandalosos y a veces hasta algunos perdiéndose como el hijo pródigo, ¿me entiendes? Pareciera que no. Pareciera que estas cosas que está hablando aquí Pablo no tienen trascendencia. Sí, tienen mucha trascendencia. El día jueves predicaba sobre la misericordia vence a la justicia. Y ahí se habla de que los grandes problemas que hay en los matrimonios no surgen de grandes problemas, sino surgen de pequeños problemas que no se discuten y que no se solucionan. Pareciera que estas cosas que tú vas aprendiendo y tú sabes que no debes de hacerlo y lo haces y lo estás haciendo, de repente algunos de los que están aquí han comenzado a hacer cosas que saben que su conciencia no lo deben hacer, pero ya cediste. Ya comenzaste a hacer cositas por aquí, cositas por allá. Cuando menos piensas, tus decisiones van a ser en mayor dimensión. Bueno, esta joven, después pasó que cuando hubo cambio en la institución pública que había, llegó uno de los que era director del directorio, ahora era el nuevo presidente de esa institución. Y vino y dijo, oye, ¿dónde está esa joven que el otro día cuando yo comenzó a dar tales temas? Dijo, no, ya no está, le dijo. A ver, dijo. Y el mismo que ahora él había sido director y ahora era el presidente y el que dirigía toda la institución, dijo, búsquenla y llámenla nuevamente que venga a trabajar. Miren, ese acto de su libertad, porque esa es libertad, ¿me entiendes? Y conocerá la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué verdad has conocido? Que no puedes mentir, que tú no puedes transar. Esa es la libertad cristiana, ¿me entiendes? La libertad cristiana no es que tú haces lo que te da la gana, como dice, no, todo me es lícito y todo yo, no importa, yo como de todo, no me importa, yo hago lo que se me da la gana, porque Pablo dice, todo me es lícito y todo, pero no todo me conviene. Esto me conviene y yo hago. No, de esa libertad no está hablando Pablo. Pablo habla de la libertad, de que tú eres libre del pecado, de cosas que no debes de hacer y has decidido, has tomado en Cristo y Cristo por medio de su palabra y su Espíritu Santo te han dicho, eso no se hace. Y si tú lo haces,
vas a quedar esclavo de eso. Y eso te va a dominar y te va a destruir, ¿me entiendes? Esa es la libertad que Pablo habla, ¿me entiendes? Y aquí también está trabajando lo mismo. Solamente que aquí está en Romanos y en Corintios lo explica con más amplitud. No sé si lo están entendiendo, pero esto es algo que quiero, vuelvo a repetirlo, amados jóvenes. La libertad no es como nosotros pensamos, la libertad del concepto humano, secular, el concepto del mundo. Que la libertad es, yo hago lo que quiero y si eso no me daña, no hay problema. No pasa nada conmigo. Eso no es libertad. Eso no es libertad. El día de hoy lo estamos viendo en nuestra nación. Una nación democrática que supuestamente la libertad, se hablamos mucho de la libertad y mire, en el nombre de la libertad todo lo que se hace, ¿no? Toda la gente que sale a las calles a marchar, ¿no? Y hacer las cosas que hace, el Congreso, todo el mundo, hermano, toma el nombre de la libertad y en el nombre de la libertad se cometen tantos atropellos, como se dijo en Francia, ¿no? En el nombre de la libertad tantos asesinatos se han hecho y a veces en el nombre de la libertad cristiana tantos pecados hemos comenzado a cometer y de ahí no hemos salido y hemos sido destruidos. Hemos tropezado y después caído y no hemos quedado hundidos en el pecado, en el fango del pecado. La libertad cristiana es que tú eres libre del pecado, que tú sabes lo que es pecado y Dios te ha libertado de ese pecado, de aquello que te va a destruir y ya tú no lo practicas, ya tú no lo haces. Un día lo hacías, pero Cristo vino y te salvó y te rescató, ya eres libre de eso, ¿entiendes? Ya no pecas contra Dios, porque eres libre del pecado, del poder. Por eso que acá está diciendo, porque en Cristo murió para libertarnos del pecado, ¿entiendes? Dice, pero si por causa de la comida, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperiado por vuestro bien. Ahí lo está diciendo, ¿no? Por eso de que yo como lo que quiero y no me importa que esté débil, es el problema de él. Yo soy libre, sí, está bien. Es decir, yo hago lo que quiero, me visto como quiero, hablo como quiero. Yo soy libre, no me pasa nada. Dice en el 17, porque el reino de Dios. Entonces, la primera parte es Cristo gobernando en nosotros, es Cristo la razón. La segunda parte, y es la única vez, mire, la única vez que Pablo habla del reino de Dios es en este versículo. Pablo no habla en ningún momento más del reino de Dios, sino en este versículo. Porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida. Es decir, el reino de Dios no es estar comiendo y bebiendo. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, mire. Es decir, Cristo murió y ahora dice, no, el reino de Dios es ¿qué cosa? Es justicia, paz y gozo. Justificado, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando somos justificados por la fe, ya no somos condenados. Ya el pecado ya no nos condena. Ya no estamos esclavos del pecado. Cristo nos ha libertado por la justicia que Dios ha conseguido. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Somos justificados por la fe, somos justos en Cristo Jesús. Practicamos la justicia. Ese es el reino de Dios. Vivimos en justicia. Yo tengo que ser justo. Si cuando yo era débil, Cristo murió por mí para salvarme, para rescatarme, ¿cómo yo no voy a sacrificarme por mi hermano débil? Yo tengo, por la debilidad de ese hermano, yo no voy a hacer que mi hermano peque. Entonces esa es la justicia, la paz. La paz, entonces, ¿qué me da? Me da paz, pero no es cierto, cuando yo hago las cosas conforme a Dios, con lo que Dios me está pidiendo, yo tengo paz con Dios y paz con los hombres, porque hago lo que Dios quiere que yo haga. No hago lo que se me da la gana. Yo hago lo que Dios me da, entonces yo tengo paz. Yo estoy agradando a Dios porque Cristo me ha dado todo lo necesario para vivir en paz y en orden, en disciplina. Y como resultado que yo tengo, que el reino de Dios es justicia, paz, tengo gozo, tengo alegría, tengo esperanza. Eso está diciendo, mira lo que está definiendo Pablo prácticamente la vida y las relaciones que tiene que haber en la iglesia. En la iglesia tiene que haber una relación de justicia, de paz y de gozo. Mira lo que dice en el versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo,
agrada a Dios. Porque si tú y yo vivimos en la justicia, en la paz y en el gozo, digo, esto va a causar que mi hermano, si yo como eso y a él, o hago lo que yo no debo de hacer y mi hermano es débil y va a tener problemas por eso, ¿eso es una acción justa o injusta delante de Dios? ¿Eso es del agrado del Señor? Yo no busco la aprobación del hermano. Yo busco si eso le agrada a Dios o no le agrada a Dios. ¿Eso causa paz o qué le va a causar? ¿Qué dice anteriormente? Tristeza, angustia, desesperación. Porque el débil en la fe dice, no, esto no debes hacer. Tú no debes comer. Tú no debes hablar de esta manera. Tú no te debes vestir de esa manera. Tú no debes comportarte de esa manera, porque eso dice la palabra de Dios y tú no lo debes hacer. Y lo hago. Estoy siendo injusto. Estoy violentando la paz, que debo ser un promotor de la paz, y por lo tanto no hay alegría, hay tristeza, hay angustia, hay desesperación. Pero si lo hago, ¿qué cosa hay? Hay los beneficios que está diciendo aquí Pablo. Y agrada a Dios. Y mira, y no solamente a Dios, no solamente a la iglesia, sino también es aprobado por los hombres. ¿Te imaginan, no? En el mundo, la gente del mundo sabe que tú eres cristiana o cristiano. Y de un momento a otro te ven haciendo cosas que no debes de hacer. La gente hace lo que quiere. La que no tiene a Cristo. Hace lo que se le da la gana. Pero tú te has presentado, o saben que tú o yo somos cristianos, y de un momento a otro te ven haciendo cosas que no debes de hacer. ¿Qué hace el mundo? La gente se escandaliza. Uy, mira ese hermanito, mira la hermanita, ¿cómo? Mira qué está comiendo, ve. Mira qué está haciendo, ve. Mira cómo está hablando. Mira cómo se viste la hermanita. O el hermanito, mira cómo están. ¿Es el hermano? Sí. Eso es escándalo. Ese es tropiezo también para el mundo, hermano. Aquí Pablo está hablando de los hombres, no está hablando de... Mire la importancia que Pablo le da a todo esto, que afecta a la humanidad. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dice, hagamos lo que contribuye a la paz y a la edificación. En otras palabras dice, no, el fuerte no menosprecie al débil. Y el débil no juzgue. No juzgue, porque el débil juzga, hermano. Yo como pastor me encuentro, olvídate, hermano, olvídate. Tengo que trabajar eso, porque a veces hay personas, o hermanos, perdón, que han sido formados bajo una forma. Y de un momento a otro la iglesia toma una posición que ha sido contrario a eso. Y a veces es la razón que algunos se van de la iglesia, ¿me entiendes? Para muchos, ¿no? Nosotros como iglesia somos un escándalo para algunos. Por la manera como nos vestimos, más que todo, o comportamos. Y eso a veces es piedra de tropiezo y caer a otras personas, porque han sido formados así, ¿me entienden? Pero también tenemos que entender y comprender, amados hermanos, por más que los débiles pueden tener razón hasta un límite, pero no pueden ser dictadores. Es decir, nosotros al final, ¿te imaginas? Ellos van a determinar qué se hace o qué no se hace en la iglesia. Por eso Pablo está aclarando aquí. Pablo está buscando lo que Dios quiere que haya. ¿Qué cosa haya en la iglesia? Justicia, paz y gozo. Y edificación. Pablo dice, hagan lo que traiga paz y edificación. Eso es lo que está diciendo. Porque en esto sirve a Cristo y agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Porque hay cosas que se pueden aceptar y cosas que no se pueden aceptar. El día de hoy, cada vez hay menos ropa en los hombres y en las mujeres.
Pero la palabra no ha cambiado, hermano. Pero la palabra no va a cambiar porque hace mucho calor. ¿No? Porque hace mucho calor, bueno, entonces yo me voy desvistiendo, pero me voy poniendo menos ropa. Porque yo me quiero sentir cómodo, yo quiero ser libre, pero no quiero. Yo le decía, hablaba hoy día con alguien y le decía, ¿sabes por qué hay tanta cáncer a la piel? Por eso, pues. Por eso, exactamente por eso. Cuando tú vas a los países orientales, vas ahí a Arabia, a toda esa zona en el oriente, tú no vas a encontrar mucho calor andando, ¿no? Casi los hombres y mujeres en short, mostrando su cuerpo, ahí felices. No, hermano, tú lo ves, más calor, más se cubren. ¿Por qué? ¿Por qué creen que esa gente se viste así? ¿Tan locos? No, hermano, por eso que ahí el cáncer a la piel casi no existe. Cuando tú violentas leyes, principios que Dios ha establecido, principios que tú, en tu libertad cristiana que supuestamente tú tienes, la libertad cristiana tiene un límite, ¿me entiendes? Cuando superas eso, tú violentas la ley de Dios. ¿No? Tú la violentas y Dios deja. Tú quieres vivir así, Dios ya te habla, te dice y al final tú haces lo que tú quieres. No, como digo, ¿no? Muchos jóvenes, hombres, mujeres, tienen principios. Todas las cosas se comienzan de menos a más, hermano. Con cosas pequeñitas nada más. Con cosas pequeñitas tú comienzas a ceder. Escuchaba el testimonio, estaba escuchando a Sugel Michelin, ¿no? Y decía, él narraba de una joven cristiana, ¿no? Que fue a una universidad, era una joven muy bien conservadora, y va a la universidad y ella, las amigas que tienen le comienzan a presionar porque ella no se pintaba, no se arreglaba, nada, ¿no? Nada. Pero al final las amigas en la universidad comienzan a trabajar y eran cristianas también. Y le dice, ¿por qué no te pintas? ¿Por qué no te pintas? Al final cede. La joven cede, pero su conciencia estaba ahí, que ella no estaba haciéndolo mal. Llegaba a su casa, salía de su casa sin pintarse y ya en el camino se pintaba, ¿no? Y así comenzó a vivir una doble vida, ¿no? Hasta que un día ya comenzó a ceder no solamente en eso. Terminó siendo una persona muy libertina en el aspecto sexual, decía la hermana, ¿no? Mire, comenzó con algo que pareciera que no tenía mucha importancia. Pero ¿quién estaba trabajando ahí? Su conciencia. Y su conciencia que había sido formada desde pequeña, desde niña, que esas cosas no se debían de hacer, ella fue cediendo, ¿no? Aquellas jóvenes que el día de hoy están muy sobre su familia, las familias cristianas las cuidan mucho, pero tarde o temprano hay que soltarlas, o soltarlos, ambos. Cuando se suelten, cuando se enfrenten con el mundo, ahí vamos a ver si realmente sus principios, sus convicciones, como Daniel, van a prevalecer o sencillamente el Cristo que conocen es un Cristo muy pobre. El Cristo que conocen y la palabra no ha sido muy sólida en su vida y van a ser fácilmente vencidas. Y de aquí a unos años vamos a ver a una persona totalmente transformada o sencillamente una persona totalmente mundana. Este es fuerte, hermano. Por eso Pablo está haciendo, y pareciera que no, porque la comida era algo muy fuerte con los judíos, y muchas veces por causa de la comida hay problemas, y del vino también, dice, no destruyas la obra de Dios, dice, no destruyas la obra de Dios, mire, por causa de la comida. No destruyas la unidad de la iglesia, no destruyas la armonía que hay entre los creyentes por causa de cosas que no tienen tanta trascendencia. Está diciendo Pablo, todas las cosas a la verdad son limpias, dice, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Dios tenga misericordia, hermano, y tú nunca seas de esas personas que se creen que son fuertes en el Señor y presiones a la otra persona a que haga lo que tú quieres que él haga.
y lo que tú haces. A él no ha sido formado en lo que tú estás haciendo, eso es malo para él. Si tú lo amas realmente, si tú amas a Dios y amas a ese hermano o hermana, no lo hagas. No lo hagas, no le obligues, no le presiones, porque Dios te va a pedir cuentas a ti, porque Dios sabe que esa persona es débil. Tú no presiones, déjalo. Si lo amas, ¿no? ¿Te imaginas? Hace años en la casa vino un joven americano que se llamaba Chap, ¿no? Y él tenía problemas con el maní, ¿no? Creo que era con el maní. Entonces, él cada vez que iba a comer decía, ¿tiene maní? ¿Tiene maní? Decía, ¿no? Si tiene maní, no, porque él tenía alergia al maní. Supongamos, ¿no? Y yo sé que ese joven tenía alergia al maní y le mando a preparar una torta que tiene maní. Digo, mira, acá está. Y yo sé que eso le va a hacer daño. ¿Estaría actuando bien o estaría poniendo su vida en peligro? Yo pongo su vida en peligro, hermano. Esas personas, en cuestión en media hora, 20 minutos, están ahí ya. Y a veces hay cierta alergia que te quitan la respiración y en una hora te mueres si no te ponen la inyección. Por eso ellos paran siempre con una inyección. Siempre paran preparados, ¿eh? Ahí mismo, dicen, y se inyectan ahí mismo. Pero hay gente, ¿te imaginas? Así pasa. Cuando tú presionas a alguien y tú no lo amas, ¿me entiendes? Y tú le dices que lo amas, tú no lo amas para nada. Porque le estás haciendo hacer cosas que él sabe que eso le va a causar problemas, que le va a entristecer, que lo va a angustiar, que lo va a desesperar, que va a creer que ya él perdió la salvación, es decir, que él ha hecho lo peor de lo peor y que Dios está enemistado con él y muchas cosas más, hermano. Porque el débil en la fe piensa de esa manera, ¿me entiendes? Dice, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Pablo dice, bueno es no comer carne ni beber, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofende o se debilite. Mire cómo Pablo va terminando esta parte. Dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. ¿No? Estaba escuchando y quiero leer una parte. Una cosa es la libertad cristiana y otra cosa es la práctica de esa libertad. La libertad cristiana es una convicción interna entre nosotros y Dios. La libertad cristiana es una convicción de lo que tú crees interna entre nosotros y Dios. De la gloriosa libertad que Cristo compró para nosotros en la cruz. Nosotros podemos disfrutar de nuestra libertad sin que necesariamente tengamos que ejercerla. Dice Sinclair Ferguson, un teólogo escocés, perdón. Nosotros podemos disfrutar de nuestra libertad sin que necesariamente tenemos que ejercerla. Es decir, tú sabes que tú puedes hacer eso, pero no lo debes hacer. Si ya tú lo haces, ya perdiste tu libertad y te vuelves esclavo de eso. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Es un asunto entre nosotros y Dios, entre cada uno y Dios. Tú no tienes necesariamente que practicar en toda circunstancia y en todo lugar lo que tú entiendes, lo que es tu libertad. No lo tienes, hermano. Tú puedes ver que una persona, si no le gusta esa comida, no le gusta así, no lo hagas. Sencillamente, ahí estás tú disfrutando tu libertad. Tú sabes que lo puedes hacer, pero no lo haces, porque él es débil. Mira si tú tienes que hacerlo. Ya dejaste de ser libre cuando lo haces. Cuando el cristiano dice, eso es mi libertad, yo sé que al hacerlo, ya que tú eres un esclavo, te conviertes en un esclavo de tu libertad. Parece contradictorio, ¿no? ¿Verdad? Eres un esclavo, volviste al pasado, volviste a la esclavitud. Ahora resulta que no es Cristo el que gobierna, es lo que tú entiendes en tu mente, lo que es tu libertad. Volviste a ser un esclavo de tus propios deseos, tú no tienes dominio propio para decir que no.
Así que preguntemos, dice, ¿no? Así que la pregunta que tenemos que hacer a la hora de tomar una decisión en el uso de nuestra libertad no es si tenemos el derecho de hacerlo. La pregunta es, ¿cuál es el impacto que esto puede tener en mi hermano? ¿Cuál es el impacto que tiene que tener el impacto en Cristo? ¿Cuál es el impacto que tiene en la iglesia? ¿Cuál es el impacto que tiene en la humanidad? Eso es lo que tenemos que ver, amado hermano. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la consecuencia? Pues a Pablo dice acá, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Tú puedes tener tu fe. No, eso no es problema, vas a decir. Tranquilo, pero no tienes que decirlo, mire. No, tranquilo. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Si tú estás dudando al hacer lo que estás haciendo, porque tu conciencia te dice que no lo hagas, pero lo estás haciendo, no lo hagas. Porque no lo hacen con fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. La conciencia, mira, Pablo acá habla de la conciencia, de la importancia. Por eso que la palabra, lo que tú crees, joven, adolescente, aunque no creas, tu conciencia, a ti vengas y tú no leas la Biblia, no estudies la Biblia. Lo que tú escuchas aquí, tú sabes que es bueno. Y eso se va a tu conciencia. Y ahí se queda. Muchas veces tú sales, aunque no lo creas, sales con eso en tu conciencia. Y muchas veces cuando hagas lo contrario a eso, te vas a sentir mal. Pero Dios no solamente quiere que tú te sientas mal, Dios quiere que tengas una conciencia libre, tu conciencia libre, llena de fe en el amor de Dios. Y cuando tengas esa conciencia libre en el amor a Dios, no vas a pecar, no vas a hacer lo que puedes tú, antes lo hacías, porque ahora eres libre de eso. Libre porque para eso Dios te libertó, para que seas libre, para que tú no seas piedra de tropiezo, para que no hagas caer a tu hermano, ni a la gente en el mundo que te admira y te admira, porque hay gente que te mira y te admira, hermano. Hay gente que no creas, que te mira, esa joven cristiana, esa jovencita cristiana, mira qué buenos, mira qué bonitos son, pero cuando te ve haciendo todo, se cayó para ellos la esperanza, la posible salvación, amado hermano. Padre, te doy gracias. Ten misericordia, Señor, de mí, de cada uno de mis hermanos. Porque a veces somos, Señor, practicamos esta libertad y menospreciamos o juzgamos, Señor, sin tener cuenta el amor que tú nos has derramado por medio de nuestro Espíritu, por medio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre, haznos entender que necesitamos tener la justicia, la paz y el gozo para edificarnos en el amor tuyo, en la libertad, Señor, que nos ha hecho posible que ahora somos hijos tuyos, pero no volver al pecado, no volver a tomar de nosotros por nosotros mismos decisiones, sino teniendo el dominio propio y saber a qué tenemos que decir sí y a qué decir no, pero también que las decisiones que tomemos, Señor, no afecten a mi hermano en la fe, a mi hermano que es débil, a mi hermano que lo puede afectar y ya puede ser que él caiga de tropiezo. No, Señor, ten misericordia en nosotros. Haznos, Señor, crecer en la gracia para poder saber cuándo hacer y cuándo no hacer, Señor. Oh Padre de la gloria, las cosas que tú quieres que hagamos, Señor, porque hay cosas que las podemos hacer con libertad en ti, con toda alegría, gozo, pero que al otro les afecta. Y cuando está el otro, no lo hagamos, Señor, así, porque eso le afecta a esa persona. Te pido misericordia, Señor, y haznos entender esta verdad. Gracias, Señor, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a dejar en esta parte.